Muy buenas tardes, mi nombre es Joanna Peña, este es el grupo número 3 y vamos a hablar sobre el tema de la cultura. La cultura se puede definir como el cultivo de las facultades intelectuales a través del estudio. También se puede definir como el cultivo de las costumbres a través del trabajo y de la lectura. La cultura también se le llama por las tradiciones de un determinado lugar o región. La cultura comprende de una serie de tradiciones o de una serie de costumbres y valores que se transmiten de generación en generación. La cultura se aprende. Pues sí, la cultura se aprende. A este proceso se le llama enculturación. Este proceso es cuando una persona adquiere a través de su crianza, adquiere las costumbres que se le van arraigando en la determinada región donde crezca o de su entorno, más bien. Esta se transmite de generación en generación. La cultura simbólica es la cual se transmite a través de generación en generación, como había dicho. O sea, los valores, la moral, las costumbres de un determinado lugar son a lo que más se le llama la cultura simbólica, estas características que posee una determinada sociedad. La cultura material, a diferencia de la cultura simbólica, es más la que se afianza en, como dice, lo material, o sea, los objetos. Es decir, por ejemplo, sería como La Puerta del Conde. Esta narra una historia, narra una forma de contar nuestra cultura dominicana. La cultura se comprende o se comparte. Sí, la cultura se comparte. Se comparte a través de la danza, de la música, se comparte de muchas maneras, a través del arte en general, de las fotos, se comparte a través de las imágenes digitales, la pintura, de todo. Se comparte a través de diferentes medios, a través de las historias que nosotros contamos al viajar a diferentes lugares. También es una forma de compartir nuestra cultura. En un ejemplo de lo que podría ser la cultura dominicana sería nuestro carnaval, que se celebra en febrero. También un ejemplo de otras culturas podrían ser sus bailes típicos. Aquí sería el merengue. Y con eso culmino mi parte de la exposición. Mi nombre es Reina Miguelina Osorio, pertenezco al grupo 3 y soy de la sección 40. El tema que me tocó es la cultura. La cultura es la rama de la antropología que se encarga del estudio del ser humano en el ámbito cultural, es decir, sus creencias, sus costumbres, entre otras. También sus valores, sus mitos, entre otras cosas. La naturaleza y la cultura. La naturaleza desempeña un papel clave en el desarrollo del ser humano y su cultura, que puede ordenar entre sociedades antiguas y modernas, sociedades merecedoras y trivias. Entre ellos se encuentran algunos antropólogos del tiempo antiguo. Entre ellos se encuentra Leslie Witz, Framboise, entre otros. Buenas noches, mi nombre es Francis Norberto García Marte
estudiante de medicina, de matrícula 100, 470, 416, y hoy vamos a estar hablando de lo que es la cultura. Dentro de la cultura, los temas que a mí me tocan son universalidad, generalidad y particularidad, la cultura y el individuo, agencia y práctica, y niveles de cultura. Dentro de la universalidad, generalidad y particularidad, así como lo dice, comprende cada uno de esos y comprende lo que es rasgos sociales, psicológicos y de la cultura en general. La universalidad comprende lo que son las culturas que se trasladan de un lugar a otro, que otros lugares pueden tener esta cultura a base de lo que son llevadas de un lugar a otro. La generalidad comprende todas las culturas que han sido movidas. Ya hoy en día se mueve la cultura de un lugar a otro, y esto comprende la generalidad, que la cultura puede trasladarse, puede llevarse de un lugar a otro, aunque a pesar hay lugares que todavía conservan cultura que son de ella y a veces la mezclan. La particularidad de la cultura son los que la cultura son propias de ellos, que tienen una cultura en sí de ellos, pero ya esto se ve muy poco, ya que la cultura van avanzando de un lugar a otro, de un sitio a otro, y esto hace que las culturas que pertenecen a una misma persona, o sea, a un mismo grupo de individuos, vayan cambiando con los tiempos. La cultura y el individuo. ¿Qué es la cultura? La cultura es un sistema que comprende al individuo, es un sistema que trata acerca de lo social, lo psicológico, como ya habíamos mencionado, y que esto es lo que rige al individuo. El individuo es lo que mueve el sistema, lo que mueve la cultura, lo que hace mover lo que la cultura rige. Muchas veces el individuo se queda agarrado dentro de lo que es la cultura, y esta se vuelve como una ley que esclaviza al individuo, pero también se pueden tocar casos de que el individuo irrumpe lo que es la cultura. Dentro de esta podemos ver lo que es la cultura real y la cultura ideal. ¿Qué es la cultura ideal? La cultura ideal es cómo debe regirse el individuo, y la cultura real es cómo se rige el individuo. Son dos cosas diferentes. La cultura ideal dicta que el individuo debe ser formado de una manera, pero la ideal, la real, se comporta de otra manera. Esto lo podemos ver cuando hay un semáforo en rojo y el semáforo en rojo dice alto, para, tú no puedes cruzar. Esa es la cultura ideal. Pero cuando el individuo cruza en semáforo rojo, esa es la cultura real, lo que en verdad está pasando. O sea, ese individuo no comprende lo que es esa cultura. Agencia es lo que podemos aportar dentro de la cultura, o sea, es como nos comportamos dentro de la cultura. Más la práctica es los niveles que alcanzamos dentro de la cultura. Un caso de eso lo podemos ver dentro de los políticos, que mientras ellos están postulándose, ellos hablan de cómo van a hacer las cosas, ellos dicen cómo van a regir las cosas, cómo se van a formar las cosas, qué ellos quieren proponer. Pero una vez que ya toman posesión, entonces hacen la práctica, que es muchas veces contrario. No puedo abarcarlo a todito porque hay muchos que en realidad cumplen su palabra, pero hacen contrario a lo que ellos hablaron. A esto se refiere a agencia y práctica, de que como tú dices que hace, lo puedes hacer, como no lo puedes hacer. O sea, estos son culturas que rigen al individuo. Vamos a ver los niveles de cultura. Dentro de los niveles de cultura podemos encontrar lo que es cultura nacional, cultura internacional y subcultura. ¿Qué es cultura nacional? Cultura nacional es lo que se ve dentro de un conglomerado de personas, o sea, de una sociedad. Es lo que se toma en cuenta de cómo se rige esa sociedad, es lo que pasa dentro de esa sociedad. Eso es cultura, que le pertenece a esa sociedad y que esa sociedad se rige en ella.
Ahora, ¿qué es cultura internacional? Es cuando se juntan diferentes culturas y estas comprenden una sola cultura. Un ejemplo de eso lo podemos ver en el mismo Estados Unidos, que en Estados Unidos hay latinos, hay asiáticos, hay africanos, o sea, comprende un sinnúmero de personas que traen diferentes culturas a un mismo lugar, y hay personas que absorben esta cultura y comienzan a funcionar de otra manera, a regirse de otra manera, y esto hace que su cultura sea internacional, que pueda salir de un lugar a otro. Un caso podemos ver cómo así lo aplica el libro, que el fútbol, la FIFA, que se celebra cada 4 años, el mundo entero comprende esta cultura, porque tanto los suramericanos, centroamericanos, norteamericanos, Asia, o sea, toda parte del mundo comprende que la FIFA se celebra cada 4 años y que hay equipos que compiten por este premio. Entonces, cada país apoya a su equipo o el equipo que más le gusta, para que así pueda llegar a ganar. Eso es lo que comprende lo que es una cultura internacional, que sale dentro de su régimen y que puede comprender lo que es el mundo entero. Ahora, la subcultura es lo que se compone de pequeñas culturas para formar una sola cultura. Esto comprende que, por ponerme yo de ejemplo, que yo vaya a Estados Unidos, tome parte de su cultura. Ya yo vengo con mi cultura, que soy dominicano, voy a América, a Centroamérica, tomo parte de cultura, bueno, pertenezco a Centroamérica, voy a Suramérica, tomo parte de cultura, voy a Asia, tomo parte de cultura, voy al continente africano, tomo parte de cultura, voy a Egipto, tomo parte, y esto va a conformar una sola cultura. A eso es lo que se comprende como subculturas, que es un desplazamiento de cultura que va armonizándose entre todas. Hasta aquí mi parte. Buenas noches.